Dice que vamos a desarrollar una aplicación en Java para calcular el área y perímetro de un rectángulo. Dentro de las etapas que se realizan para desarrollar una aplicación, veíamos que la primera es el análisis, luego el diseño de un algoritmo y finalmente la codificación. Después de la codificación vienen las pruebas. Entonces, ya hemos hecho varios ejercicios con los dos primeros pasos, las dos primeras etapas. Nos faltaría la tercera, que es la codificación. Entonces, por ahí yo les encargué en la tarea que consultaran los aspectos básicos del lenguaje de programación Java, que son los que vamos a empezar a utilizar. Bueno, entonces, ya aquí dice desarrollar una aplicación Java. El área del perímetro de un rectángulo, pues tomé un ejercicio que ya teníamos, pues para ya aprovechar el análisis y el algoritmo. Entonces, eso fue el 30 de enero. Me voy a ir hasta 30 de enero. Este fue el problema. Ya tenemos el análisis, datos de entrada, de salida. Ya definimos los tipos de datos porque de hecho pues ya tenemos el algoritmo. Fue del 30 de enero. Entonces voy a recuperar ese algoritmo. Fue el primero. Aquí está. Entonces lo que vamos a hacer ahora es codificar, adelante, en un lenguaje de programación. ¿Se acuerdan? Desde lo primero que vimos acá, cuando repasábamos los lenguajes, ya el enunciado fue en lenguaje natural y luego nosotros hicimos con un lenguaje algorítmico un algoritmo. Y ahora vamos al paso del código fuente. El código fuente es escribir un programa en un lenguaje de programación y ya la siguiente parte, que es convertir el código fuente al lenguaje de la máquina, pues ya lo hace un programa, un compilador. Ok, entonces vamos a este paso. En lugar de repasar o ir viendo como teoría los elementos básicos de un programa, pues mejor vamos a empezar a aterrizarlos ya en el ejercicio. ¿Sí? Entonces, bueno, de los lenguajes de programación dijimos que el que nosotros vamos a trabajar es Java. Java, aquí en esta materia, en el transcurso del tiempo, a través de los años, hemos ido cambiando de lenguaje de programación. Si nos vamos hacia atrás, ahorita es Java, antes de Java veíamos C Sharp, antes de C Sharp veíamos C++, antes de C++ veíamos C, y antes de C veíamos Pascal. Esos son los que yo recuerdo y cada uno pues se ha mantenido unos 4 o 5 años y luego ya, no sé si en poco tiempo, porque ya lleva más o menos esa cantidad, como unos 4 años yo creo ya. Y pues tal vez cambiemos, pero bueno, eso ya es otra cosa. Nosotros vamos a hacerlo con Java. El lenguaje de programación en sí, pues consiste en una serie de librerías que nos permite no escribir el programa. El lenguaje de programación en sí no es cómo escribir el programa, es cómo interpretar lo que escribimos. Y eso lo hace a través del compilador y una serie de programas que trae ahí, la máquina virtual que también se los encargué. Entonces, nosotros para escribir el programa sería suficiente con un editor cualquiera de texto plano. Un Word no me serviría, porque ese es un editor de texto enriquecido en donde pues, hay muchos adornos sobre los textos. Y en el caso de nosotros requerimos un editor totalmente plano. Y el más viable en nuestro caso es el bloc de notas. Solo que ahí tendríamos por separado la edición del programa y luego la compilación la tendremos que hacer a través de comandos del lenguaje. El lenguaje pues lo tenemos que descargar. En este caso Java es libre totalmente, no se cobra. Y nada más es descargarlo del sitio de donde está y pues empezar a conocer las instrucciones, escribirlas en un archivo de texto a través de un editor que puede ser el bloc de notas y luego ya con instrucciones compilarlo para que genere el que puede interpretar la computadora. Bueno, pero ese proceso nosotros antes, hace muchos años, sí lo teníamos que hacer de manera independiente.
la edición del programa, la compilación, la prueba, todo eso lo tenemos que hacer directamente en el sistema operativo. Y el sistema operativo normalmente no era en ambiente visual, sino era en ambiente de texto. Entonces, bueno, no digo yo qué batallábamos, pues porque era lo que había en ese momento, así es que lo tenemos que hacer así. Bueno, pero ahora existen ya programas que nos permiten englobar todo ese proceso de la edición, compilación y prueba del programa. Y eso se les llaman ambientes integrados de desarrollo, que son los IDE. Entonces, el IDE es un complemento para que nosotros podamos desarrollar de una manera, pues, poco más adecuada, con muchas ayudas, de tal manera que nos concentremos sobre todo en la lógica y solución de los problemas. Bueno, entonces, en este caso, el IDE, hay dos IDEs que se usan mucho para en el entorno de Java. Uno es el Eclipse y el otro es el NetBeans. ¿Sí? Entonces, nosotros el que vamos a usar es el NetBeans. El NetBeans no es el lenguaje de programación, no es el lenguaje, el NetBeans es el ambiente de desarrollo y el NetBeans pues trae integrado el editor. Es un editor de texto plano, pero orientado a la programación, porque el bloc de notas normalito, pues ese es para propósito general, pero el editor que trae NetBeans y todo ese tipo de IDEs, pues ya nos ayudan mucho a escribir código, nos dan ahí apoyos, nos hacen sugerencias, o sea, nos ayudan bastante, ¿no? Bueno, y luego ya internamente ya está, digamos, integrado el lenguaje en la instalación y pues ya lo que es la prueba, la compilación y la prueba, pues lo hacemos ahí directamente también. Bueno, entonces, ahí en el... ¿Cuál versión vamos a utilizar de NetBeans? Bueno, hay muchas versiones de NetBeans. La que se utilizó aquí en el laboratorio por mucho tiempo fue la 8.2. 8.2. Todavía hasta el semestre pasado yo pensé que todavía estaba, pero no. El semestre pasado lo cambiaron a Apache 13. ¿Sí? Hay Apache 15, 17, pero el que vamos a usar es el Apache 13. Así es que, aunque ustedes pueden descargar la versión que quieran y a final de cuentas lo que vamos a hacer en cualquiera de las versiones sí va a funcionar. Pero el problema viene cuando trabajamos los proyectos que ustedes me van a enviar para que se los revise. Si me mandan una versión diferente, yo no lo voy a poder revisar. Entonces, por eso yo insisto que desde un principio, pues ya sea que instale la versión 8.2 de NetBeans o Apache 13 NetBeans. Ahí la página del curso, yo les voy a dejar la liga a dos archivos, uno de cada versión. Esos son los archivos que yo descargué en su momento y son los que tengo trabajando aquí en mi computadora. Aquí en las computadoras, pues el 8.2 creo que ya lo quitaron. No sé, no me he dado cuenta, no me he fijado. Pero está la versión 13. Entonces, como es la que está aquí en el laboratorio, digamos que la oficial va a ser la versión 3, Apache 13. Si por ahí ustedes buscan y encuentran Apache 15 y pues que es más nueva o Apache 17, digo, no hay problema, la pueden descargar, pero cuando me envíen los proyectos seguramente no se los voy a poder revisar. Bueno, la liga que les voy a dejar no es hacia el sitio donde están, donde yo los descargué. Antes eso es lo que yo hacía. Yo lo descargaba de un sitio y luego ya ponía la liga a ese sitio, pero muy seguido los cambiaban o los quitaban. Entonces, pues lo que decidí fue subir mis archivos, los que yo instalé, y por si alguien los requiere. Ahí les voy a dejar las ligas, están ahí en la nube en Mega. Bueno, entonces, después de este preámbulo, pues ya vamos nosotros a empezar a utilizar. ¿Qué es lo que vamos a abrir? Pues vamos a abrir el IDE, lo que es el NetBeans. Y ya internamente debe traer instalado el Java. NetBeans y Java, pues no es lo mismo, ¿verdad? El Java es el lenguaje y NetBeans es un ambiente de desarrollo. Bueno, entonces, el icono de NetBeans Apache es es como un hexágono ahí con colorcitos. Ahí búsquenlo, por favor. Yo ya lo cargué. ¿Sí?
Bueno, entonces la intención es ir a la tercera etapa del desarrollo de la aplicación. Ya tenemos el análisis, el algoritmo, y ahora el paso siguiente es codificar este algoritmo. En el código de Java, pues vamos a hacer prácticamente lo mismo que en el algoritmo, nada más que con las instrucciones de Java, que también se las encarga ahí, cómo se declaran variables, cómo se declaran constantes. Aquí, pues lo vamos a estar haciendo constantemente, más que, pero más que aprendérselo a través de una presentación, yo quiero que se lo aprendan utilizándolo. Bueno, entonces, así creo que tampoco es buena idea, pues es ir explicando cada opción qué es lo que hace, ¿verdad? Porque algunas ni siquiera las vamos a usar. Entonces, yo más bien diría que sobre la práctica, pues los vamos a empezar a usar. Obviamente necesitamos saber lo básico que es, bueno, arrancar la aplicación. Tenemos aquí, aquí vienen todas las opciones en este menú de texto. Aquí vienen todas las opciones y en esta parte, en la segunda barra, pues vienen, digamos que las opciones más comunes. Bueno, por este lado viene un árbol donde nosotros podemos estar viendo los proyectos. ¿Sí? Aquí, bueno, ahorita no. Ahí están los proyectos. Estos son los proyectos. Estos que ven ustedes son los que ya he estado trabajando con el grupo de programación, bueno, los grupos de programación orientada a objetos. Aquí se ven los proyectos. En NetBeans, una aplicación se crea como un proyecto. Se crea un proyecto, nada más que nosotros tal vez estemos acostumbrados a que en muchas aplicaciones como Word, Excel, inclusive los algoritmos como PSIN o Flowgrid, ahí todo lo que hacemos está en un solo archivo, ¿sí? Y ese archivo lo traemos en la memoria y lo copiamos y todo. Aquí hay que tomar en cuenta que un proyecto de NetBeans incluye muchos archivos, no uno solo. Entonces, como que lo debemos tratar un poquito diferente. Una sugerencia, no trabajen los proyectos de NetBeans en las memorias, ¿sí? Y digo, yo sé que es muy cómodo trabajar en la memoria, me salgo y ahí se queda, pero hay más riesgo de que se pierdan, de que se dañen. Entonces yo les sugiero que, y de que no respondan tan rápidamente, porque el proceso de compilación implica el uso de varios archivos y varios programas. Por ejemplo, el de compilación. Entonces que los proyectos los abran en la computadora y luego ya después los copien a su memoria para que los tengan. Bien, entonces, pues aquí vienen algunos de los botones típicos. Por ejemplo, significa agregar un documento en blanco. Es un archivo de texto en blanco. Bueno, no necesariamente de texto, es un archivo en blanco. Yo ahorita les decía que los proyectos de NetBeans incluyen muchos archivos, ¿sí? Y ese casi no lo vamos a usar, porque este es agregar un documento individual a un proyecto. El que sí vamos a usar bastante es este que viene el segundo. Viene como una carpeta indicando pues que contiene varios archivos. Ese es el más, significa que es uno nuevo. Entonces, esta es la que vamos a utilizar para crear proyectos, para crear un proyecto nuevo. Cada ejercicio que hagamos, vamos a crear un proyecto. De repente, en algún proyecto podemos poner a lo mejor una o dos aplicaciones. Un proyecto puede contener varias aplicaciones. Usualmente, pues vamos a tener solo una. Bueno, entonces esta parte es para abrir un proyecto que ya existe. Estos son los tres que más vamos a usar. Esto de los disquitos, bueno, es para grabar. Inclusive ahí, ahorita no está activado pues porque no tenemos nada por grabar. Pero son dos discos porque precisamente me indica que el proyecto no es un archivo, son muchos archivos. Y hay que tener cierto cuidado para que no luego el proyecto se nos descomponga por ahí, que pierda integridad y luego ya no podamos abrirlo o ya no podamos encontrar algún archivo. El proyecto, yo les sugiero que normalmente todo lo hagan a través de NetBeans, porque el proyecto pues iba a quedar en una carpeta del sistema operativo, del explorador de archivos. Y si yo intento manipular por fuera algunos archivos y no lo hago con cuidado, puede ser que eche a perder el proyecto. Bueno, o por ahí que empiece a tener problemas. Bueno, luego vemos aquí otros botones, luego vemos qué es.
Obviamente, pues es el de que permite ejecutar la aplicación con la cual vamos a probar, ¿sí? Este botoncito. Bueno, vamos a crear nuestro primer proyecto. Lo voy a hacer aquí, ¿verdad? Lo puedo hacer desde File también, New Project. En este menú vienen todas las opciones. Las que vemos aquí, estas que pues son las principales, podríamos decir. Bueno, entonces vamos a crear un proyecto. Sí, bueno, ojo con esto. Hay varios tipos de proyectos que se pueden hacer con NetBeans y con Java. El que nosotros vamos a hacer es una aplicación estándar de Java, una aplicación que puede ser en consola o en ventana, en visual. Estas dos de arriba, Java with Maven y Java with Grade, pues estas no las vamos a usar porque se requieren otras cosas. La versión que vamos a usar es esta que dice Java with AND. Aquí ya está seleccionada pues porque yo es la que he estado usando, pero la primera vez a veces está seleccionada otra, entonces que sea Java with AND, ¿sí? Esa es la categoría y dentro de esta categoría de Java with AND, estos son los tipos de proyectos que puedo crear. El primero es una aplicación de Java, el segundo es una librería. Yo puedo crear una librería sin ser una aplicación ejecutable. Y aquí, bueno, hay otros tipos de proyectos. Siempre hay que tener cuidado de que esté seleccionado Java with AND y Java aplicación, ¿sí? Si seleccionamos otra, pues van a resultar diferentes las cosas. Entonces, ya, aquí nada más selecciono, prácticamente cuando ya lo empiezo a usar, eso se queda ya fijo. Bueno, no fijo, sino ya se queda por default. Y entonces, pues prácticamente esta ventana nada más le vamos a dar next, ¿sí? Y entonces me pregunta cuestiones básicas del proyecto. El nombre del proyecto, la localización del proyecto, la carpeta del proyecto. Nosotros ahorita lo único que le vamos a mover es al nombre del proyecto. Nombre del proyecto. Bueno, le pueden poner el nombre que ustedes quieran. Yo les sugiero o yo voy a sugerir uno, similar a lo que hacemos con los algoritmos. Porque de esa manera, pues yo creo que está organizado y podemos encontrar más fácilmente alguna referencia que necesitemos. Entonces, yo lo voy a empezar el nombre así de esta manera, FA, ¿sí? FA, y luego 2023, la fecha. ¿Qué día? Bueno, hoy es 02 y el día es 3. Y luego ya, pues y hagan de cuenta lo mismo que hago con los nombres de algoritmos, de los archivos de los algoritmos. Entonces aquí yo le pongo área rectángulo. Área rectángulo. Bueno, y le doy siguiente. Lo demás no le muevo, así lo voy a dejar. Ya le di ahí siguiente. Entonces, lo que va a hacer NetBeans es ponerme en un editor de texto la plantilla para que yo empiece a codificar mi programa, ¿sí? Pero no quiere decir que este sea el único archivo del proyecto. Miren, me voy a ir aquí a donde dice proyectos y como es el que acabo de crear, entonces aquí pues me dice tu proyecto, el logo de un proyecto es como una tacita de café porque dicen que Java, los creadores de Java les gustaba mucho el café. Bueno, es lo que dicen, ¿verdad? Y entonces ahí le pusieron una tacita como logo. Entonces, viene una serie de carpetas. Esto es una vista lógica, es como una interfaz de cómo está internamente el proyecto en el sistema operativo. El sistema operativo es Windows y Windows pues todo lo trabaja a través de carpetas, la ubicación de los archivos, de los datos y las aplicaciones pues administran eso, ¿no? Pero acá entonces quiere decir que si yo abro esto, bueno, ahí está, se ve que este archivo, un archivo de Java, un archivo código fuente de Java, ¿qué es código fuente? Ya lo habíamos dicho. Es el programa que escribimos nosotros en el lenguaje de programación. A eso se le llama código fuente. Entonces, un archivo de código fuente de Java tiene extensión .java, así, .java.
Y este que está señalado, pues es este archivo que estamos viendo. Ahorita es el único que existe aparentemente. Pero si nos vamos al sistema operativo, acá al explorador de archivos, y ubicamos dónde está este proyecto, entonces me voy, normalmente cuando instalan NetBeans de manera así, por default, todos sus, digamos, sus valores, lo instala en una carpeta dentro de documentos y la carpeta se llama NetBeans Projects. Así se llama. Ahí no es que instale ahí NetBeans, lo instala en una carpeta de Windows allá, pero los proyectos que creamos automáticamente los deja en esa carpeta. Los podemos cambiar. Ya ven que cuando creamos el proyecto nos decía ahí ubicación, carpeta, lo podemos cambiar. Yo normalmente no lo cambio. Entonces, si nos vamos aquí en NetBeans Projects, yo tengo aquí, pues, yo tengo muchos proyectos, pero el que acabamos de crear, aquí está. ¿Dónde quedó? Acá está. Bueno, es que estaba en orden alfabético, ¿no? Aquí está. Es este. Este es el que acabamos de crear. Y vemos que es una carpeta. Bueno, aprovechando que estamos aquí para copiar un proyecto de NetBeans, copien esa carpeta, por favor, a su memoria. O sea, no lo hagan, nada más, eso sí no lo hagan desde acá, porque acá si le dan File, Save As o Save, nada más les guarda el archivo ese que están viendo en ese momento. Entonces, si queremos copiar todo el proyecto y llevarlo, háganlo por favor desde acá, desde el sistema operativo. Esta carpeta nada más cópienla, porque esta carpeta, si yo entro, vean que tiene varias cosas. De momento tiene dos carpetas y tiene otros archivos. Y conforme yo le vaya agregando cosas al proyecto, se van a ir creando más carpetas. Entonces, una forma, les digo, muy práctica de traer el proyecto, nada más copiar esa carpeta. No lo hagan, no lo intenten hacer desde NetBeans, lo que es la copia del proyecto o guardarlo en una memoria. Háganlo desde aquí mejor. Bueno, aquí, si nos vamos nosotros a esta carpeta, SRC es la abreviatura de Source. No sé por qué no le pusieron el nombre completo, ¿verdad? Pues así le pusieron. SRC, abreviatura de Source. ¿Qué quiere decir Source? Source. Es fuente. ¿Sí? Si yo me voy a esta carpeta y luego esta carpeta, bueno, esta que vemos aquí es el equivalente a esta que estamos viendo acá. O sea, esta carpetita es la misma que esta. Y si yo le doy doble clic aquí, entonces ahorita estamos en el sistema operativo, no estamos dentro del entorno de NetBeans. Si yo me voy a esta carpeta, entonces voy a encontrar aquí un archivo. Tal vez si ustedes hacen esto mismo, no les aparezca .java, tal vez, porque el sistema operativo normalmente las extensiones de los archivos no las muestra, porque digamos que lo considera irrelevante para un usuario final. Si un archivo de Excel, que su extensión es .xls o xlsx, no muestra esa extensión, aunque la tenga, sino que muestra el icono de Excel y el usuario sabe que ese es un archivo de Excel. Entonces aquí podríamos decir, sería suficiente tal vez con este icono de que es un archivo de código fuente de Java. Bueno, pero por costumbre mía de mis años allá de que empecé a programar y de que todo lo hacíamos en línea de comandos, en los sistemas operativos eran modo consola todos. Entonces acostumbramos mucho a trabajar así y siempre veíamos las extensiones de los nombres de archivos. Y yo creo que para cuestión de programación sí es muy importante que se vean las extensiones. A lo mejor como usuario final no, pero para un usuario que si estamos programando es importante que se vea la extensión. Este es .java. No sé, si ustedes ahí lo checan, tal vez no diga .java, aunque sí es .java, ¿eh? Bueno, pero no lo dice. Bueno, esto a veces sí lo vamos a necesitar que ustedes lo visualicen. Por aquí, en donde dice view, no, en view no. Ya ni me acuerdo dónde a ver, aquí donde dice View, no, aquí no. En opciones, estoy en Windows 11, o sea, estoy en esta carpeta, la abrí toda,
Fíjense, es en mi PC, en documentos, NetBeans Projects, la carpeta de mi proyecto, la carpeta de código fuente, y luego ya viene aquí, ¿sí? Entonces, si yo quiero que se vean las extensiones de los archivos, de los nombres de archivo, en el sistema operativo, no estoy en NetBeans, estoy en el sistema operativo, aquí me voy a donde dice opciones, y luego donde dice View, busco una opción que dice ¿dónde quedó? Puede ser diferente en otros sistemas operativos, ¿eh? Uy, es que aquí no lo veo, es que lo cambian de lugar. Bueno, ahorita no va a ser tan importante, nada más quiero que sean conscientes de que en un momento dado sí vamos a necesitar que se vean las extensiones, ¿sí? Aquí ya me lo cambiaron. Normalmente viene una opción que dice esconder las extensiones de los archivos. Y entonces nosotros decimos que no lo esconda. Y es cuando ya se ve la extensión. Bueno, pero lo que iba antes de esto es que este archivo es este mismo. Este archivo que estamos aquí es el mismo, no es una copia, es el mismo. Entonces yo lo puedo ver con un bloc de notas. O sea, voy a tratar de abrir el mismo archivo con un bloc de notas. Caray, todavía no empezamos. Bueno, ahorita que reaccione, ahorita lo vemos. Nos vamos a regresar acá, pues. Ya estamos aquí, ¿sí? Aquí en lo que es el archivo fuente de... Ahorita lo quise ver con el bloc de notas, pero bueno, no quiso ahorita de momento. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es empezar aquí a codificar, ¿sí? Vamos a empezar a codificar. Y vamos a tener lo mismo que en el algoritmo. Fíjense, lo primero que hicimos, más bien, entre lo que yo les encargué que consultaran, me parece que no les pedí que investigaran cómo se ponen comentarios en Java. Pero bueno, no hay tanto problema porque se pone igualito como lo hicimos en PCIN. ¿Sí? En PCIN pusimos comentarios. ¿Se acuerdan cómo los pusimos en PCIN los comentarios? Con doble diagonal. Es lo mismo que vamos a hacer aquí. Bueno, entonces, uy. Ok, el fin de semana trabajó muy bien y ahora ya como que nada más llega aquí y no. Sí, ¿qué le hacen ustedes? Okay. Ok, creo que ya quedó. Bueno, voy a poner comentarios, ¿sí? Los mismos que puse en el primer algoritmo, en PCIN, que fue declaración de variables, ¿sí? Y luego, entrada de datos, proceso. Y salida. Bueno, la declaración de los datos les encargué cómo se declaran variables en Java, ¿sí? ¿De qué tipo son nuestras variables? ¿Se acuerdan? Pues todas son de tipo real. Vamos a ir siguiendo este algoritmo. ¿Qué no qué? Ah, esa es en la entrada de datos. Sí. Vamos a poner la declaración de las variables, ¿sí? Ok, dejen poner esto acá para ir viendo el algoritmo. Bueno, entonces vamos a declarar las variables. Hay dos tipos, bueno, yo les encargué, tipos primitivos de Java. El doble, bueno, empezando por los enteros. El entero, el byte, el short, el long, esos todos son enteros. Y luego el char, es tipo carácter. Los tipos reales son dos, el doble y el float. El que vamos a usar nosotros es el doble. Ese tiene más, ocupa más memoria y caben datos más grandes, el doble. Y
Si ustedes se fijan, no viene el tipo cadena. El tipo cadena no es un tipo primitivo, pero sí lo vamos a estar usando. Bueno, entonces se pone el tipo de dato para declarar las variables doble. Aquí el editor de NetBeans nos está poniendo en azulito, o sea, el editor me ayuda. Si yo lo estuviera haciendo en el blog de notas, ese color no aparecía. Blog de notas no está pensado para programas, está pensado para cualquier archivo de texto, cualquier propósito. El editor de NetBeans, está pensado para codificar programas. Entonces, doble. Y luego se ponen los nombres de las variables, los voy a tomar de acá. Base, altura, área y perímetro. ¿Sí? Cuando son del mismo tipo, las podemos declarar en una misma línea, igual que acá. Bueno, luego viene la entrada de datos, que también les encargué dos cosas de la entrada de datos. La entrada de datos estándar. ¿Cuál es la entrada de datos estándar en Java? Es system in. ¿Qué es system? System in. Esa es la entrada de datos estándar de Java. System out es la salida. Ok, bueno. Pero System in sí trae funciones. Aquí muchas cosas las vamos a hacer a través de funciones. Java es una colección tremenda de funciones que ya podemos aprovechar. Nosotros vamos a ver después un tema de funciones, pero cómo crear nuestras propias funciones que Java no las va a traer todas. Bueno, entonces, de todas estas funciones que trae la que utilizamos para entrada de datos es esta read. Pero podemos decir, miren, hay que ir entendiendo el entorno de NetBeans. Por ejemplo, la ayuda, aquí yo le pongo punto y me salen las funciones que trae ese system in. Del lado izquierdo viene el nombre de la función. Noten dos cosas en el nombre de la función. Todas empiezan con minúscula y todas tienen paréntesis. Esa es una función. En Java hay ciertos estándares que sí yo voy a tratar de utilizar. Estándares no son reglas estrictas obligatorias, son buenas prácticas para entender mejor un programa. Entonces, a veces al principio no le damos importancia a eso. Y podríamos dejarlo pasar ahorita por alto. Tal vez lo más importante ahorita es aprender a usar el lenguaje. Pero las buenas prácticas, yo estoy convencido de que hay que tratar de hacerlas o de llevarlas a cabo desde un principio, no cuando ya sé programar. Bueno, eso porque eso me pasó a mí. Yo como me enseñé a programar así, casi muchas cosas por mi cuenta, pues después, pues ahí descubres cosas que pudiste haber hecho mejor. Y hay cosas que mucha gente ya descubrió y pues que ya todo el mundo las sabe. Una de ellas son los estándares. Entonces, en Java, todas las funciones empiezan con minúscula y todas tienen paréntesis. Es parte de eso. Los paréntesis sí son obligatorios, pero que empiece con minúscula no. Pero yo en todas las funciones siempre las voy a empezar con minúscula porque así es el estándar de Java. Bueno, y del lado derecho viene el tipo de dato que me regresa. El tipo de dato que me regresa, en este caso, es un entero. Bueno, entonces esas funciones que vemos ahí no son muy prácticas para entrada de datos. Fue como empezó Java a trabajar la entrada de datos en consola, pero necesitábamos hacer como más instrucciones para simplemente pedir el nombre de una persona o un sueldo o en este caso la base y la altura. Necesitábamos como que más instrucciones para un solo dato. Entonces, por eso después, en versiones posteriores de Java, se incluyó una librería que se llama Scanner. También se los encargué de tarea. El Scanner es una librería que me permite, a través de funciones, entrada de datos de tipos primitivos, enteros, dobles, de una manera muy sencilla. La complejidad está dentro de esas funciones y esa complejidad es la que nosotros tendríamos que hacer si no usáramos el escáner. Entonces, pues el escáner, ¿cómo se usa? Se pone la librería, otro estándar, todas las librerías de Java empiezan con mayúsculas. Se llama escáner. Y bueno, algunos sí lo pusieron, no todos pusieron esto. ¿Cómo se utiliza el escáner? Se pone la librería y luego un nombre de variable que yo, por costumbre, siempre le pongo teclado, porque para mí el escáner va a servir para
ingresar los datos por teclado. Mande. Sí, este es nombre de variable. O sea, ustedes ponen el nombre que quieran aquí. Lo que no puede cambiar es esto, ¿verdad? Esto no puede cambiar. Bueno, y luego se le pone aquí new, scanner. La forma en que se declaran, o que si se declaran las variables de librerías, más o menos es esta. Estos son tipos primitivos, estos no son tipos primitivos. Nosotros vamos a usar prácticamente puros tipos primitivos y de repente algún tipo no primitivo como este. El tipo no primitivo se declara de otra manera. Pero bueno, no vamos a entrar en detalle, nada más saber cómo. Se pone la librería Scanner, el nombre puede ser libre, yo siempre le voy a poner teclado. Igual, new, también lo pone en azulito. Todo lo que ponga en azulito es porque es palabra reservada de Java. Y luego Scanner, y entre paréntesis le asociamos la entrada estándar de Java. Bueno, aquí del lado izquierdo van a ir apareciendo mensajes, ayudas, o aquí este subrayado en rojo quiere decir que hay un problema ahí, y del lado izquierdo nos ponen opciones para solucionar ese problema. Normalmente nos pueden poner varias opciones. Mira, para que no te marque error, haz esto. Estas son las ayudas que me da el editor de NetBeans, cosa que no tendría en un blog de notas. Entonces, le damos botón normal y nos da las opciones para resolver ese problema. Son varias. Normalmente la más adecuada es la primera. Claro, hay que escoger, pero no nada más porque sea la primera. No, hay que entender qué hace cada una, pero ahorita mientras estamos aprendiendo, pues vamos a decir que normalmente la primera es la que necesito. Entonces, cuando la primera dice agregar la librería Scanner, cuando creamos un proyecto de Java, por default ya trae librerías incluidas, como las de funciones matemáticas, la entrada-salida. Hay muchas funciones pues que ya las trae incluidas porque generalmente todos las vamos a usar. Pero Java contiene otro gran número de librerías que no me las va a cargar automáticamente, sino que yo le tengo que avisar que la voy a usar. Y no las carga todas automáticamente porque quedaría enorme cada aplicación y a lo mejor la gran parte de las librerías ni las usamos. Entonces aquí le tenemos que avisarle al proyecto que vamos a usar esta librería. Y es la primera opción. Le damos aquí Add Import. Y entonces lo que sucede es nada más puso esta línea. Ahí la puso. ¿Sí? Si la ayuda del editor, a veces de repente como que ya no la tiene o se la brincó y pues ya no me da, es que ya no me da aquí el foquito y ¿cómo le hago? Pues hay que escribirlo, lo escribimos. Lo que nos evitó fue escribir eso. Bueno, más que eso es recordar qué es lo que voy a escribir, ¿verdad? No nada más escribirlo, recordar qué es lo que voy a escribir. Bueno, cuando en este lado izquierdo el foquito está en amarillo, pero no en rojo. Cuando está en rojo es un error que hay que corregir, pero cuando está en amarillo es simplemente una advertencia o un aviso de que puede haber ahí algún detalle, no necesariamente un error. Y ese sí me lo deja pasar. Por aquí me dice que la variable base, pues no sé qué me trata de decir. Bueno, no me lo está marcando en rojo. Ok, bueno, cuando las variables declaradas, cuando están subrayadas como en amarillo, no es rojo, ese es como un amarillito, quiere decir que no se ha usado esa variable. Y pues está bien porque, ¿qué tal si yo declaro una variable y nunca la usé? Pues lo mejor es quitarla. Bueno, entonces, la entrada, como sabemos, la entrada siempre es primero una salida y luego una entrada. Luego ya la entrada. Primero un mensaje y luego la entrada. Bueno, entonces vamos a poner ese mensaje con la salida estándar de Java, que es system out. ¿Sí? System out. Y todo es a través de funciones. Tiene un montón de funciones para salida. Y nosotros vamos a usar básicamente dos. Una que se llama print y otra que se llama println. Son las dos que vamos a usar. La diferencia, pues también nos lo marca el nombre de la función. Estas son funciones. System, bueno, es una librería, out es una variable. Hay que ir identificando cada uno de esos elementos porque como
que dicen, no, pues que al cabo ahí se ve, pues ya para qué me lo aprendo. Sí, pero entendiendo qué es, vamos a ir entendiendo mejor a lo que sigue. Entonces, system es una librería, out es una variable, print o println es una función, por eso tiene paréntesis, y la diferencia entre las dos es que ln quiere decir line, println le da salida a lo que yo le digo en el paréntesis y luego brinca de línea en el momento de la ejecución. Y print me pone la salida y deja el cursor ahí mismo, no le da brinco. Aparentemente, pues es un cambio así muy demasiado sencillo o insignificante, pero pues sí nos ayuda a que la salida sea un poco más organizada. Entonces, yo voy a utilizar primero la versión del print para poner el mensaje que dice ingrese la base del rectángulo. ¿Sí? Le voy a poner un 2 puntos. ¿Por qué uso print y no println? Porque quiero que cuando se ejecute muestre esta salida un mensaje al usuario y el cursor se quede en un ladito para que me pida la base en un ladito del letrero. Si le pongo println, me va a escribir el letrero y abajo me va a pedir el dato. Tal vez, como les digo, es un detalle no tan importante, pero a lo mejor para el usuario sí, siempre tenemos que cuidar la interfaz con el usuario. Aquí ya más que en el algoritmo lo más importante es la lógica que se resuelve el problema. Acá ya, aparte de eso, pues es también que el usuario tenga una aplicación agradable, amigable, que le guste la aplicación, ¿verdad? No solo que lo haga bien. Bueno, entonces, mande. Mira, nada más con que le des print así solito, aunque haya varias versiones, solito a la hora de que lo ejecuta va a tomar el parámetro adecuado. ¿Sí? Dele print al que sea. ¿Sí? Y completa la instrucción así como la puse yo. Sí, es que de una función a veces hay muchas versiones, ¿eh? En el print hay un montón. Bueno, ahora sí. Esa no es la entrada, ¿verdad? Esa es una salida. Ok, bueno. La entrada es pedir el dato y el dato lo vamos a pedir con el escáner. El escáner es para entrada de datos. Entonces, le diríamos, no escáner, el escáner es la librería. La variable del escáner en nuestro caso es teclado o el nombre que usted le hayan puesto. Teclado, punto, ¿sí? Y ya todo va a ser a través de funciones. Entonces, trae un montón de funciones y de esas nosotros vamos a usar como unas 3 o 4. Bueno, yo necesito pedir un valor de tipo doble, porque la base pues, ya declaramos que es de tipo doble. Entonces, para pedir el dato se le pone con next, la función se llama next, y de next viene pues varias, digamos, diferentes tipos de dato, y yo busco el que diga next doble, que dice next doble. ¿Sí? Eso lo que va a hacer a la hora de ejecutar, ahorita estamos en tiempo de diseño, hay que distinguir, aunque es muy obvio, pero a veces es importante distinguirlo. Tiempo de diseño es cuando estamos escribiendo el programa. Tiempo de ejecución es cuando se está ejecutando. Les digo, parece bien obvio, ¿verdad? Bueno, pero entonces tenemos que imaginarnos lo que va a ocurrir en tiempo de ejecución. Y ahí una entrada de datos lo que hace es detener la ejecución del programa para que el usuario ingrese ese dato. Bueno, pero ya con esta instrucción el usuario teclea un número y lo voy a tomar con la función nextDoble, pero no me serviría si no lo guardo en algún lado y para eso son las variables. Entonces aquí le voy a decir, la base es igual, esta es una asignación. La asignación en Java es con el igual. No es, acuérdense, no es una igualdad. En programación no existe la igualdad, es la asignación. O existe la igualdad, pero en una comparación, pero así en una operación es una asignación. Lo que está ocurriendo aquí es, se va a detener la ejecución, se va a pedir un dato, el usuario lo va a ingresar y ese dato lo va a tomar y se lo va a poner a la variable base. Entonces la variable base ya va a tomar la información que el usuario le dio. Bueno, entonces esto vamos a hacerlo para ahora la altura, ¿sí? Lo mismo, system,
out, es una salida, print, altura, ahora la altura. Yo en la entrada de datos siempre pongo un 2 puntos y un espacio para que el dato lo pida en un ladito y no quede pegado. Así. Bueno, ya se dieron cuenta, en Java todas las instrucciones terminan en punto y coma. La instrucción termina no con la línea, sino con el punto y coma. Ok, entonces voy a pedir ahora la altura. Altura es igual a teclado.next doble. Y ya tenemos la entrada de datos. Bueno, vamos a rapidito para tratar de terminarlo. El proceso son asignaciones. Acá tenemos el proceso. Pues son dos operaciones, ¿verdad? La base y la altura. Perdón, el área y perímetro. Entonces, vamos a poner ese proceso aquí. Área igual. Y las operaciones, los operadores, los básicos son iguales en todos los lenguajes. Aquí tenemos en estas expresiones multiplicaciones y suma. Bueno, entonces aquí sería base por altura. Y luego un punto y coma. Perímetro igual a 2 veces, acuérdense que siempre hay que poner todas las operaciones base más altura, entre paréntesis. Aquí el editor me ayuda, ¿va? Yo pongo un paréntesis y luego ya lo cierra para que no se me olvide. Base más altura. ¿Así? Bueno. Y luego, ya está el proceso. Estamos en tiempo de diseño. ¿Sí? Bueno, vamos a darle la salida, ¿sí? La salida, system out es la salida, ¿sí? System out, punto. Le vamos a poner aquí. Ahora voy a usar la versión print ln. Es lo que tú me preguntabas ahorita, es que vienen muchas, ¿cuál escojo? Bueno, la que vamos a escoger ahorita es la de string, pero aunque no pongamos así conscientemente alguna de ellas, a la hora de ejecutar el compilador va a saber cuál usar. Entonces, pongo un paréntesis y digo, área igual, es la salida. Aquí la forma de concatenar es con un más. Una área igual es una cadena, esa es una cadena, más la variable área. Ya ven que en Flowgorim es con el ampersand, luego en PCIN es con la coma y aquí en Java es con el más. Esa es la del área. Vamos a darle salida ahora con el mismo println al perímetro. Primero un mensaje para que el usuario sepa qué es ese resultado, qué significa, y lo concatenamos con, me equivoqué, chavo, llegó a la bendición, más que perímetro, ¿sí? Ahí está. ¿Cuál era qué? Ah, control C, control V. Sí, control C, control V. ¿Sí quedó? Esta es la codificación. Ya hicimos la etapa de codificación. Este es nuestro archivo de código fuente. ¿Sí? Yo le puedo, si es conveniente que le demos grabar, son 2 discos, dijimos que porque son varios archivos del proyecto, pero por default ya NetBeans está configurado para que a la hora de ejecutar, antes de ejecutarlo lo graba, ¿sí? Entonces voy a hacer eso. Este es el botoncito de ejecución. Le voy a dar a ejecutar. Lo agarró. Ah, bueno, ahí ya lo agarró. Y acá empieza, aquí dice la ejecución. Y va a abrir una ventanita que es como se considera como una consola, así igual que el Flowgorim, que PCI. Abre una ventanita y aquí es donde se va a ejecutar.
y se ingresa la base del rectángulo, pues no sé, 15, ahora la altura, 20, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ahí tenemos en ejecución lo que codificamos. Le voy a dar aquí, le voy a dar Enter y ya me da el área 300 y el perímetro 70. Esta es la consola de ejecución, ¿sí? Bueno, si sale un error, pues ahí los vamos viendo, ¿no? Entonces, NetBeans incluye un editor bien padre porque me ayuda, me da la mano, me da sugerencias, pone negritas, cursivas, o sea, me hace más legible el código. Y luego, ¿qué trae también NetBeans? Trae un botoncito. Este botoncito lo que hace es mandar al sistema operativo los comandos necesarios para compilar y ejecutar el archivo. Si no, nosotros lo tendremos que hacer a mano. Y aparte trae una consolita, una consola en donde yo puedo interactuar, donde puedo ver la entrada y la salida. Acuérdense que el usuario solo vería esto. ¿Sí? Ok, bueno. Por lo pronto ahí le vamos a dejar. Para guardarlo les decía que se fueran al sistema operativo a documentos, mis documentos o no sé cómo se llame ahí. Busquen en NetBeans, la carpeta NetBeans Projects, ¿sí? Y dentro de la carpeta busquen su proyecto. El mío es este. Y copien esa carpeta. ¿Sí? No, no lo hagan desde NetBeans. Háganlo así, por favor. ¿Sí? Desde afuera. Ok. No, pues así puede ser. Digo, si quieres un solo archivo, comprímelo, ¿ah? Ah, pues mejor comprímelo, sí. Comprímelo. Sí, si lo quieren enviar, mejor comprímanlo. A ver, a ver, jóvenes, Agüero, no, hombre, Agüero llegó bien tarde. Ábalos, Carvajal sí llegó, ¿va? Castro Acuña no llegó. Herrera Ramírez llegó tarde. Marín, Marín no estaba. Olivares llegó tarde. Ok, nos vemos mañana pues. Llegaste súper tarde. ¿Eh? Llegó a la bendición nada más. Mañana. Pásenle. Buenos días, pásenle. Buenos días.